No, es hermoso eso. Aparte yo sé que capaz que los chicos no tienen la culpa de lo que están en cancha y no los voy a poner a putear. No, porque ellos alquilan, ellos trabajan ahí. La culpa del sur de cosas. Y ellos me dijeron, mirá, nosotros no sabíamos, hicieron mala reserva. Bueno, listo, no me voy a poner a putear. Igual siempre pasa, boludo. No anotan para mí, boludo. Dicen, bueno. Ah, pero no me puede decir que yo estaba contento, boludo. Me dio gracia igual. Che, la otra. El Vedor no tiene ni una 8, boludo. No se desaparecieron. Capaz que al lado de la bici hay alguna. Ahí la busco. Gordo. Hermoso igual. Buenísimo. Ahí ya cagaste. Ya cagué. Pará, te van a... Yo estaba re caliente, amigo, porque ya tenía la gente ahí y más claro, allá de onda, eso, alquilate un buenísimo para no discutir ni nada. claro, porque encima, si... Por más que vos le expliques a los muchachos que se han roto el predio, qué sé yo, la culpa es mía para ellos, ¿me entendés? Sí. Ya le chupan huevo el predio, es como yo te estoy pagando a vos, vengo a entrenar y me está dando esto, ¿entendés? Claro. Parte malísima, los parches. No, es que encima se estaba arreglando, se está arreglando todavía. Tony Lad. Ahí el piola se siglo en el... Sí. Acá. Se ve muy bien. Ahí le sacaron una foto y se paró. Podríamos tirar el arco este más para atrás, está muy al borde. Ahora este...
Trapuña. Capaz que tiene que entrar. ¿Qué? Capaz que tiene que entrar. No, es increíble. Una cosa muy buena. La construcción de Filipinesia. Cuando arrancó me encantó. Con la pelota. Arre. Quedó atrás del arco. Pelota. Sí, pero está ahí luchando. Ah, ya. Pensé que había sido de ellos, por eso no la fui. No me fui, boludo, me fui. Me fui, esas dos abajo. Fui. Y al mismo tiempo el ¡Se da vuelta! no sé. ¡Aguantalo! ¡Miralo! ¡Salimos! ¡Dale, Bolche! ¿Por qué trabajar mucho? Sí, tiene un estilo. Estamos, ¿no? Yo pensaba que lo que hizo, estoy hablando, es una película para mí. ¡Eso! ¡Ya! Esperá, Cambio, fue. pará, no juegues, para que hay cambio. Paco. Dale. Nati, salí también. Vamos, dale, ahora sí. Vamos. ¡Chaurida! ¡Vamos! También me detuvo de tener el pelo de solo.
Más leche esos dos rápido. Salimos mal abajo. Salimos mal. Salimos mal. El primero fue mal. Una buena copa acá, Ahí le contesté a Feo. Boludo, que usamos porque era la única disponible y aparte me dijo que usé media cancha cuando en el medio estaba hecho mierda, boludo. Y usamos el espacio de fútbol chico, porque me tiró como que usamos la ¿Quién es cancha. Seba? No sé, no lo conozco. Pero es el que maneja, creo. Claro, vendría a ser como el Fede. Claro. Sí, igual Gianni es el que más se calienta. ¿Eh? Yo soy más diplomático, ¿viste? Y... Ah, Jean capaz te caga puteada. Bueno, es más pibe. Claro, no, el tema es que si yo cago puteado, después lo tengo que dar a los pibes todo lo más tipo. Claro, él putea porque claro, Cada calcula que va a ir a entrenar, pero no sabe. tiene por qué hablarlo con ellos, ¿entendés? No sé que ya está por terminar. mal.
metiste en el fideicomiso de Río. Qué pelota tapó. Mucha. Vamos. Y rápido porque viste acá hay Auchón. Se va con una fiaca. Se va a ir de nuevo la pelota y todavía no llegó. A mí eso tiene que ser un cambio. Igual hay que ver, ponerle los fideicomisos es una herramienta que cualquier club lo puede hacer. Exactamente. Bueno, yo no sé cómo lo hace Independiente o algo, no va a hacer las colectas esas fideicomisos, puta. Aparte va. No, porque creo que es algo que se aprobó en estos meses, que los clubes podían hacer fideicomiso. Sí, con eso me vas a acordar a Pasarela con Crespo. No, onda, creo que había escuchado que, por ejemplo, Boca en el 98 con Macri creo que había hecho una especie de eso. Y el objetivo era de recaudar 20.000 millones de pesos, ¿viste? Sí. Y en un día se recaudó 26.000 millones, ¿no? Yo tengo 100 luquitas ahí metidas. Bien. No entiendo nada. Pero parte de la historia. Estuve viendo, ¿viste? Los que analizan eso y dice que es muy rentable eso porque como que te devuelven. Porque las 100 lucas Sí. más la inflación, sí, la inflación está bajando, está acá. La inflación del año creo que, no sé, capaz son 2%, no sé qué, más el 9% de no sé qué porón. Yo para mí, onda, los clubes tienen que hacer eso, por ejemplo, Sabrense y todo eso están fundidos. Sí. Onda, mandás eso, porque aparte la gente invierte porque tiene el respaldo de que te devuelven la plata, no es que estás donando. Claro. Onda, vos estás invirtiendo. El primer día de que salió eso dice, ya hubo alguien de Paraguay invirtió 20 millones de corona. Sí, todo Bolivia Domínguez. Todo para que Olimpia clasifique al mundial, ¿no? Ya está River tomando 100 millones. Emparejó el partido. Sí. Che, Diego. 2 del 9. Diego, sí. Acá está, Ah, Está anotando los goles. para mucho, mejor. Nadie me había dicho que el de la 8 se había bajado y no, es el de las 9. ¿Se bajó el uno? ¿Hoy? ¿Cuál? El próximo. Ah, el de la 9. Me dijo a las 8, porque eso había bajado. Encima el nuevo, el de la madriguera. Sí, el juego del equipo. Qué verga. Va igual. Para qué. Está solo. Dale, hijo. Buenísimo. Muy bien. Espérate, espérate.
Eso el chico quiere esquivar la pelota, hace todo un esfuerzo, boludo, le dolió todo. ¿Sí? Muy bien. Yo. No, está perdido el día. 3-2, ¿no? La que viene. El TAS redució a 18 meses la sanción de Pogba. ¿De quién? De Pogba. Y estaba con doping de cocaína, algo así. Sí. Lo habían suspendido como 3 años, algo así. Y ahora a 18. Y ya lo estaba cumpliendo, así que se podrá empezar a entrenar con la Juventus a partir de enero y Bien. jugar a partir de marzo. Bueno, Fue piola igual, porque es como un chabón que... pobrazo. Es que te mata, igual también el chabón. Si es un doping, boludo, pelotudo. Pero te mata, una sanción de 3 años, 4, ya No, está, te retira. Aparte, ¿cuánto tiene? 30 y pico. Sí, ¿no? te retira. Ah, Sí, porque onda, salió campeón mundial 2018 y ya era, tenía 20 y pico. sí, ya era menos de 30 creo que tenía, seguro, pero no me 25, acuerdo cuánto algo tenía. tenía. Puede ser, porque todos eran jóvenes en ese Francia. Dale, tenés tiempo a soñar. 22. 23 en realidad. Está también. Ah, ahora está hablando con Fede. Mañana conmigo. ¿Vendrá Gian a jugar? No sé si viene, jugó el domingo pasado, Sí. pero Para mí tendría que, ya si no le está doliendo, tendría que no aflojar, boludo. ¿No? es que le duele, pero no sé, nosotros por ejemplo cuando viene a entrenar probamos una forma como para que no le moleste y no le molestó, pero sí tiene una molestia en el tobillo aparte, así que no sé. Es muy raro eso, ¿no? Él tendría que ir a kinesiólogo. Claro, exactamente. Más, no sé si tiene alguna relación directa con la rotura de ligamento que tuvo. Y capaz se curó mal, decís. No sé, pero a veces si no fortaleces o no haces un trabajo bueno post-operación puede pasar, desconozco si él hizo o no. Y la periostitis es multifactorial, puede ser porque estaba mala, puede ser por un montón de cosas. Ah, del coso, el pie. Del apoyo de la planta del pie te puede Claro, generar- capaz que se le una zapatilla de mierda. Ah, puede ser, o por ahí necesitas hacer alguna plantilla, que la plantilla viste que necesita una solución. Aparte que Amiga, amigo, escuchame un segundo, la plantilla te cambia la el vida. pie es todo. Sí, sí, sí. La Pero esa vida. es la solución Amigo, temporal. yo me vivía lesionando, se me ponía duro todo esto Sí. y los talones cada 2x3 de solo, de la nada. Y me mandaron a hacerme la plantilla, amigo, me cambió la vida. Todos los dolores que tenía de espalda, de cuello, Ah, era por eso de pisar mal. Me pusieron, igual yo fui a los número 1 del plantilla, por ese momento cuando jugaba, te hacen caminar por un coso de vidrio que tiene cámara todo abajo, adelante, atrás, y vos vas apoyás. caminando y te van viendo la pisada. Sí. Amigo, una plantilla así, pero así, por afuera era así de ancha, por acá finita y era Claro, pero tenías así. el pie redoblado. Amigo, te juro, 3 semanas
no tenía más los dolores eso acá abajo, no tenía, ya te cambia la vida, amigo, mal. Porque pisar es todo, Aparte te pensar, repercute en todo, boludo, la rodilla, había todo. yo una para jugar y una para andar. Pero en ese momento te estoy hablando, carísimo, sí. ¿qué? 10 lucas en ese momento, $1.000.000 pesos, 10 lucas acá era en ese momento. Sí, no, Pero no, lo vale. sí, porque te lo pones todo con sensor Ahora deben y estar todo. buenas, diciendo 60, 50 Le lucas. vas, Fácil. le vas. Yo en el 2018 me había hecho una vez que me mandaron, me salió entre consulta y todo 20 lucas más o menos. No, ahora 2018. pero por eso estoy diciendo buena, mínimo 50, 60 lucas, pero te convenía el mejor porque Sí. lo invertí y después te olvidás, te duran 2 añitos tranqui, si la usás para todo, obvio. Claro. Yo la usaba, la usaba, cuando llegaba andaba en OJ a mi casa me la sacaba, una ventilada. Y la usaba para cuando me iba a hacer algo importante, si nada, en tu casa no vas a andar con la plantilla, boludo. Y a mí los años fácil me duraron, piola. La tendría que hacerla, pero bueno, no tengo plata, viste que ustedes me pagan poco y no puedo. Vamos, dale. Sí, yo me acuerdo cuando corría, en una época del pasado, yo corría con unas zapatillas de correr, pero eran medio vergas, ¿viste? Sí. Un dolor acá tenía, onda como, no sé si menisco, medio acá afuera. Vamos, dale. Y bueno, y me compré unas Nike, viste, piola de correr, y boludo, se me fue todos los dolores, boludo. Qué piola eso. Porque también correr en asfalto y eso, viste, tiene que ser una buena suela. Tiene que ser un buen calzado que sea cómodo. Porque si no. Esteban frena todo, boludo. Dale, Esteban, al otro barco, tú. Cambiamos de lado, Esteban, dale. Jota. Los rusos nunca los vi. ¿Jugaron Bien. ya? Sí, sí. Miguel acá, Ahí, ¿no? Van a seguir una pelota, que se corra él. yo no me muevo. Sí, yo también. Boludo, viste que todo pelota ha sido una historia de los barberos. Sí. Boludo, es el Lauti, boludo, el Lauti Graham, no sé qué, es reconocido, boludo, y ahora no sé lo vamos a quién tener acá. es. Yo tampoco, pero onda, lo vi un par de veces que sí? aparece en TikTok, Pero eso, ¿viste? es influencer, ¿no? Claro, sí, sí. Tranqui acá, con el cambio de la cancha de allá. Él le dijo, Amigo, yo agarré y le dije, amigo, ¿tengo espacio? Sí, buenísimo, novio le ahí cuando dijo buenísimo cagó, dijo, qué buena onda. Ya, igual no estaba contento. ¿Qué me regalé la pija? Regalé, boludo. No, pero yo creo que... Está mal lo que le respondí yo, porque a mí me hizo enojar mucho, pero boludo. yo creo que él se debe haber agarrado de ahí, no sé, alguno. Vos no lo viste lo que puse yo. El último mensaje lo viste. Sí, ahí yo contesté recién, lo vi recién. Poronga, te crees que sos, boludo. Concha de tu Bien, amigo. Después por la caripela este, boludo. Ah, no puede la cara a Marce, porque yo me lavo las manos. ¿Vas a jugar, amigo? No puedo pichar así, Qué golazo. Ahora Esteban está gritando. Es un alivio cuando está agarrado de torneo y vos estás ahí tranquilo. Sí, sí. Creo que estará con Fede, no sé, se fue para allá. Ahora cuando sale de Seba. No, él le llenaba acá, por eso.
aparte habrán escuchado que tiene su punto débil en la pierna, boludo. Todas las pelotas van al lado izquierdo. La pierna. Puro show, Esteban, puro show, si ves los videos. Vas a tener que atajar vos. Vos yo te voy a atajar bien, boludo. Con una pierna menos ataja mejor que vos, Esteban, dale. Me tiene que agarrar con ganas de atajar en realidad. Si yo ese día me levanté y dije, hoy no quiero atajar, la pelota más pelotuda va a entrar. Claro. Empezaron los mosquitos. ¿Sí? Medio fresco, sí. Pero está en lugar de jugar cancha grande, Está en jugar cancha grande. Él tiene plata ahí, ¿cuánto sale el auto? 5 no, que se vaya Eso es que, por ejemplo, el equipo nuevo ya se bajó el primer partido. A la mierda. Y si quiere seguir jugando, le tendrá que cobrar el partido que no jugó y si, seguirá. Pero tampoco tiene mucha seguridad de que. Ahí está yo. Sí. los rusos. Juegan bien. Van a romper el orto. Y no sé, el partido. Ta, No si me juego acuerdo yo qué no, pero no partido quiero contra quién hacerlo. jugaron, pero. Yo me acuerdo que hacían pase, una jugaban de primera. No es la mejor respuesta que me esperaba, sinceramente. Pero no me acuerdo del rival, capaz que. No sé. No, ni idea. Creo que cuando fueron acá, yo estaba en banco. Así como ¿Querés que te lo dé al buzo? No. Yo lo traje puesto porque No. porque lo tenía. ¡Siga! Tranqui, no soy tu padre, simplemente para que quede bien en el medio. Ahí salía yo, que soy soy 55. Saliste re duro. ¿Qué pasa en el partido, amigo? Cortalo. Con la cara todo, ¿viste? No, aparte se estaban viendo ya, tipo. La bichadora así. Un miedo tenía al bus. ¿Dónde están los muchachos? Voy a poner llamadito. Siento que llamarlo queda re desesperado. Necesito ver dónde está. Claro. Tiene todo, por todo. Está como que medio como re serio. Chao. Sí. Claro, cuando viene yendo se pelean todos el equipo. Y poder ya está se va, boludo. ¿Y a la carrera, boludo? ¿Por qué se va, boludo? carrera? ¿Por qué se va? Entrenar. ¿A qué no entrenás, A las 8, ya son las 8. A las 8. Meterle pata, boludo, acelerar. Otra. A las 8 ya llega tarde. ¿Dónde está entrenando? ¿Dónde está entrenando? Arquitectura. Toma de culo, le querés decir. Boludo, pero va a llegar de tarde. Mal. No laburo acá, papá. Crack.
Si lo chocamos así, boludo. Le dije a Gá que filme el último partido. Sí. Que Can Coso lo hubiera poner la GoPro, boludo. Es ideal ese partido, porque Sí, viste, el de Can ataja re bien y el de Conce también. Sí, ponele que Can tenga un día malo y que lo caga pelotas, boludo. Alguna va a atajar piola, boludo. Pero ese, parte volador, saca así. Y me gusta cómo saca de golea. Sí. ¿Listo? No hay ventaja. Faltan 100 pesos. No, boludo. 15. Ahora, ¿después del partido? El de la J, el que se bajó es el de la 9. Ahora viene J contra Russo y después el de Madriguera se va. Sí, este azul. Los viernes siempre hay este azul. El de las 9. O sea, Una de las que uno a las 10. y eso termina a las 10, como para confirmar a las 11. No, claro, a las 11. No, a las 11 no hay de 10 a 11. Sí, había uno que era el de... Era Barbero. ¿Viste el horario de mañana también? Sí. Era Barbero contra Toneros. No había comido. No había... Está bien, si te sentís cómodo. De arriba es así. El domingo también venís. No sé si acá, pero Hay banco. sí, no sé dónde. Pero banco hay 3 horas nomás. Y de eso lo que ya. Y de dónde. Porque bueno, el domingo es de 9 a 10, el último partido. Ahí ya marcaban con una paja de que sabía que ¿Vos reconocés? Adivina que atajo 2 mano a mano, amigo, no bajaba nadie a defender. Un papelón. Creo que sí, igual Marce se fue a verlo, creo que vio alguno. Sí, sí, sí. Acaba de decir el ruso. Nuestro ruso. ¿Qué? Que los rusos, ¿Son rusos? que son todo lo del mundo. Ah, bueno, no sé, no los conozco. Onda, yo los principales de Tampoco, pero porque los que conozco son de siempre, que no son Claro. No quiero que me agarre la cámara, ¿qué pasó? que los rusos son rusos. No, ya sé que es eso, boludo.
al lado. No, pero no salí, pero tuve, mirá el foco mío. No salí, boludo. Ya Ah, sé, no sé, pero a se ver, escucha mi voz. A ver, capaz que estabas. Capaz estabas. No, pero no por la cámara, por mi voz. ¿Qué tiene? Porque yo entiendo el partido. Me parece que le digo a la gente que tiene que hacer. Ajá. Porque yo estoy viendo y digo, tendrían que hacer esto, pero no. Pero Gano no los reconoció. Porque Gano estuvo. Por eso. Natalia. Pero siga. Voy a poner subtítulo y voy a poner abajo Dijo Diego. Diego dijo, Claro. 2 puntos. Diego Sainz. Qué perro que sos. Está 100% Pero conmigo te veía mejor. Bien. Llamarse. Marcelo Martán. ¿Lo raptaron? Ya está, lo perdió. Era para tocarlo. Damián, no tenés ahora igual. En tu partido. Creo que no. El de las 9. A las 8. Pero a las 9 se suspende. Y la J no quiere jugar. Tenés que venir. Y la J no quiere jugar. ¿Yo con qué me quedo? No, no tengo que venir. Si se suspende, ¿para qué voy a venir? Bueno, Pero a pará. ver si te llega allí para el... Sí, mal. ¿Todo bien? Yo que ahora tenemos 2 partidos. ¿Qué? Uno solo. Es una cancha sola. Pero si yo hoy tengo 7 y 8. Bueno, 8 no está. 8, 7. No, 8 sí. El de la J sí. a las 8. Pues yo estoy el de las 8. Él tiene 8. no No, de pero dos. es de. Ah. Él está en otro rango. Ah, ¿qué Él tiene está ahora él? en otro rango. ¿Qué está tenés él. ahora Se ríe. Maneja las cuentas. ¡Ah, la mierda! Y no solo las cuentas de Instagram. Se va, Cuenta de va banco. subiendo, ¿viste? Por cada que le hace Jean, sube un escalón. Está re piola el partido. Gana- Todos golazos son. Gana 10 puntos. 5-4. ¿Qué? Sí. Adentro, 6-4. Encima casi termino allá yo. Abajo de los 3 palos. Porque Esteban está maricaneando y dice que A mí es excusa. Por lo menos trae mate. El mate dijo que los jugadores de la tercera le habían faltado el respeto. A nosotros nos dijo que Robert quería volver a agarrar y Robert y Adri y Robert dijeron que el chabón dijo que el chabón agarra y dijo que no iba a tolerar una falta de respeto de parte de jugadores de tercera. Que él quería agarrarse la primera. ¿Falta mucho? 5 minutos. 5. Gracias.
Vaso rápido. No me cito para mentir. Robert. Sí, bueno. Robert, si no iba, ¿qué iba a hacer? Robert, si no iba, de primera y tercera, ¿qué dirigía? No, es el dueño del club. Maxi. Claro. Ahora las cosas van a cambiar. El que no le gusta se puede ir. Se puede ir. Y yo si lo siguen los pibes, pido el paso para ver un de vuelta. ¿Acá? Eso se lo dijo a Pela, a Gabriela. Seba, se lo dijo a Pela. ¿Qué le dijo? Formate. Yo me doy vuelta y lo echo. ¿Cuándo vas a hablar del grupo de Chambita vos? Che, amigo, el Lete. Cierre a las 8. ¿Cómo zafé? ¿Zapaste vos también? Yo agaché la cabeza directamente. No de espalda. Era Le dije lo que había pedido, ¿Sabes qué? Porque yo nunca... Cupe, ¿viste? Era Cupe, era Cupe. Claro. Yo pensaba que estaba claro que no estaba. Pero Cupe me agarraba la botella y le digo, no, amigo, claro, porque siempre estábamos con un vaso en la mano. Yo iba a pensar que cada 2 minutos se rompe las pelotas. Fue un extragrupo. O sea, si fue decisión propia de ustedes, pero no me gusta. Apenas llegamos, boliche vacío, yo arranqué. Sí. Dale, Esteban, le tiraste un poquito más a ver si llega. Pero le da más cerca. ¿Y quién está? ¿Cómo lo lichaste a mi chancito? Lo vi. Escucha. La tiene el pibe. Le digo, ¿para dónde fue? Ahí pegó en alguno de los autos de ahí atrás. No sé si pegó en el rojo. Un ruido a chapa ahí. Un ruido a chapa. ¿Se va?